la primera vez que leí en silencio. Estaba leyendo un TVO del pájaro loco, era muy pequeñito, y yo le pregunté a mi madre si no me escuchaba. Sí, mamá, yo estoy diciendo cosas, y las decía en mi cabeza. Y descubrimos que después de la segunda manifestación nuestras ganas de movilización estaban bastante limitadas con nuestras pocas ganas de recibir porrazos. Claro. Un buen traductor debería ser un buen árbitro de fútbol, que no se acuerde nadie de él hasta que acabe el partido. Porque estamos hablando de miles y miles y miles de palabras. Mi base de datos de estudio al final contaba con más de 70.000 palabras. No le he dado demasiadas vueltas al asunto del dinero. Óscar, bienvenido a 5 grados. Bien hallado. Se lo copio a Suso la respuesta y a nuestros queridos concursantes de Saber y Ganar, que lo utilizan bastante. Claro. Bien hallado con Jordi. No te queda otra, ¿no? Sí. Venía yendo en el coche cuando venía a entrevistarte el podcast de El sentido de la birra con Raúl Cimas, y el titular era "La gente seria no es inteligente". Yo creo que nosotros, por esa regla de 3, seríamos inteligentísimos. Claro, el problema es el otro extremo, ¿no? Pero vamos, tiendo a estar de acuerdo, aunque evidentemente hay gente que sonríe poco porque tiene otras cosas en la cabeza, que sí es inteligente. Yo creo que cabe todo en la vida, y el humor, no voy a tirar de recurso fácil y hablar de humor inteligente porque tampoco las etiquetas me gustan demasiado, pero demostrar humor y darlo cabida en tu cabeza creo que demuestra cierta capacidad, sobre todo para afrontar la vida de una manera más completa. Sí. Pues nada, Óscar, para las 3 personas que no te conozcan, aparte de haber ganado el último bote de pasapalabra, has sido traductor, has sido editor, escritor. Bueno, los escritores vamos a ponerle comillas, pues he escrito cosas, pero no. Creo que le tengo mucho respeto a la palabra, como para considerarme. Sí, he escrito aquí y allá durante muchos años, pero bueno, mejor le ponemos unas comillitas a eso. Vale. Y varias cosas más de las que iremos a hablar. Y aparte quería puntualizar que somos amigos hace más de 30 años. Se dice pronto. Sí, tiene mérito lo nuestro. Sí, nos sigamos aguantando sin apenas baches. No, sin apenas no. O sea, tendría que pensar mucho, ¿no? Si hemos tenido algún bache en algún momento y no lo recuerdo, la verdad. Creo que no. Y también quería puntualizar que todo esto de las entrevistas y este proyecto que me está trayendo tantas alegrías empezó contigo, porque quiero contar a nuestra distinguida audiencia que hace unos años estábamos en una casa rural, nuestra casa rural de referencia, a la que íbamos casi todos los años. Y cuando empecé a interesarme por el vídeo, pues me puse un día a grabar a este señor, me puse a preguntarle sobre sus hábitos de lectura, y cuando me contestó me di cuenta de que había muchas cosas que no sabía de él, y digo, tiene narices, porque hay veces que en la vida cotidiana estás hablando pues de lo que te pasa cada día, pero dices, joder, entonces ahí se me ocurrió la idea de hacer estas entrevistas, y nada, gracias por eso, y vamos a por ello. Bueno, descubrimos que tenemos vida interior, ¿no? Pero eso me pasa a mí contigo también. A veces el tiempo que compartimos no lo dedicamos a aspectos que no digo que sean más íntimos, pero sí que consideramos que no tienen tanta importancia para compartir con los amigos, que quedan en un segundo plano. Entonces sí, hay muchas cosas en las que coincidimos, pero también es bonito descubrirnos en esas facetas, y gracias a esto pues lo conseguimos. Había pensado que nuestra conversación se basará en 2 cosas fundamentales, que es un poco lo que pienso de ti, 2 de los aspectos que más me interesan de ti. Uno es la búsqueda permanente de algo. No sé si es porque no has encontrado tu sitio o porque tu sitio está en varias partes. Yo creo que es más bien lo segundo. Sí, posiblemente sea lo segundo. Me interesan demasiadas cosas, y el problema es que para ser bueno en algo, por otro lado, se exige especialización. Entonces esto parece un contrasentido contundente y llamativo, pero sí es cierto que en la vida me he encontrado con aficiones que en muchos aspectos, o que han derivado y han terminado convirtiéndose en ocupaciones, y
también me he topado con ciertas cosas que no he llegado a convertir en una ocupación o en una profesión, pero sí me han llamado mucho la atención y me han gustado mucho. Y eso también me ha llevado a dar ciertos volantazos en mi vida a lo largo de diferentes épocas. No me ha dado miedo darlos, esos volantazos, y buscar otras cosas, siempre con un cierto fondo de estabilidad, porque tampoco soy suicida, claro. Vivimos en el planeta que vivimos y en el mundo que vivimos, con lo cual tampoco te puedes venir muy arriba en determinados momentos, porque hay que pagar facturas, hay que salir adelante, pero sí es cierto que no me ha dado miedo renunciar a cosas para buscar otras. Esto está sonando todo muy vago y muy impreciso, pero bueno, luego ya supongo que iremos enumerando, ¿no? Sí. En qué consiste todo esto que estoy poniendo sobre la mesa. El otro eje, creo que es de lo que más me impresiona de ti, es tu, no sé si llamarlo ansia o hambre de conocimiento. Entonces quería saber cuándo comenzó esto, porque creo que fuiste un niño muy precoz en cuanto a leer, hacer cuentas y tal. Y aparte me gustaría mucho que me hablaras de tu abuelo y de Perales de Tajuña, porque creo que son figuras clave en este afán de conocimiento que tienes. Hay una parte que me han contado, porque los recuerdos de cierta edad son bastante difusos. Pero sí es cierto que yo aprendí a leer, o por lo que me cuentan, aprendí a leer muy pronto. Con 2 años y pico, 3 años ya estaba leyendo, y además leía con cierta soltura. Recuerdo algún episodio muy divertido. La primera vez que leí en silencio, estaba leyendo un TVO El pájaro loco, era muy pequeñito, y yo le pregunté a mi madre si no me escuchaba. Sí, mamá, yo estoy diciendo cosas, y las decía en mi cabeza, porque yo las leía y mi madre no me escuchaba. Entonces, claro, ya estaba planchando, estaba haciendo algo por casa, y me decía que yo no estaba diciendo nada, claro. Y entonces es cuando entendí que la lectura era especialmente mágica, sobre todo es el acto íntimo de leer, y eso lo descubrí bastante prontito leyendo pues lo que lee un niño en aquella época, pues un tebeo, un cuentecito o poco más. Supongo que esto puede quedar un poco soberbio, pero sí es cierto que desde chaval, por lo que hemos hablado antes, mi atención difusa se disparaba en muchos frentes, y eso lo motivaba la curiosidad. Había reclamos obvios para un niño pequeño, cosas que le llaman la atención, pues la serie de dibujos animados que te ponen en la tele, o el libro que te regala el libro o el TVO que te regala tu tío, tu madre o tus padres. Y había otras cosas que alcanzabas o que te llegaban a través de vías más cercanas, como por ejemplo tus abuelos. Como sabes, mi padre falleció cuando yo tenía apenas 6 años. Entonces mi relación con mis abuelos paternos y sobre todo con mis abuelos maternos fue muy cercana, especialmente con mi abuelo materno y mi abuela materna. Entonces mi abuelo siempre estuvo muy cerca, estuvieron muy pendientes de nosotros, y además nos enseñaron muchas cosas que se escapan a los libros y que son mucho más valiosas que lo que te puede poner o que lo que te puede mostrar cualquier libro. Es un saber muy aferrado a la tierra, que yo lo recuerdo con un cariño tremendo. Uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mi infancia, de una infancia, pues no sé los años que tenía, pero no creo que cumpliera 10 años, es pasar la tarde con mi abuelo en un sillón, y mi abuelo contándome cosas de pájaros, contándome cosas del campo, de cómo planteaba su trabajo. Yo le seguía como si fuera un perrillo, hiciera lo que hiciera, y me gustaba verle, incluso a veces sin hablar con él. Me gustaba verle cómo se manejaba, cómo arreglaba los aperos de labranza, cómo se afeitaba, cómo se manejaba con sus quehaceres diarios en el campo. Y luego, evidentemente, había veces que también lo acompañábamos pues a coger unas manzanas. Hay alguna anécdota divertida de yo subido a un cerezo que no tenía más de medio metro de altura, y totalmente aterrorizado, agarrado a una rama porque pensaba que me iba a matar, y mi abuela muerta de risa,
En realidad era algo más de altura, pero bueno, porque era incapaz de bajarme porque yo estaba agarrado como un koala pensando que me iba a desguazar. En fin, pues cosas que vives en el pueblo, en un pueblecito cercano, como has dicho, Perales de Tajuña, que está a 40 kilómetros de Madrid, y que no te enseñan los libros ni te enseñan en clase. Y mis abuelos, curiosamente, bueno, curiosamente no, era lo normal, en la posguerra española, porque nacieron en el 23, con lo cual la guerra les encontró con 13, 14 años, no pudieron estudiar, tuvieron que ponerse a trabajar en el campo con su familia desde bien jóvenes, con lo cual su formación académica fue básica. Y sin embargo, como te digo, me enseñaron muchas cosas que en absoluto están reflejadas en los libros. Y curiosamente, también tenían ese pozo y esas ganas de aprender, porque luego ya de mayores, cuando bueno, su situación fue más normal y más estable, ya tenían a los hijos criados y ubicados y generando nietos, pues a los dos les dio por leer, eran muy buenos lectores, sobre todo mi abuela, y siempre estaban dispuestos a contarnos cosas preciosas, cosas que tenían que ver con su día a día. Tuviste unos años trabajando en Telefónica y ahí compaginaste la creación de estos 3 libros que tenemos aquí. Uno de ellos le tengo especial cariño porque es obra vuestra, los otros son traducciones de juegos de rol, pero ahí se juntan las dos cosas. Uno, tu ansia de conocimiento, y otro, no sé, me sale otra expresión ahora que un culo inquieto, de necesito algo más en la vida y quiero hacer algo. Entonces, ¿cómo fue sobre todo el Far West? Y de paso, y entroncándolo con tu ansia de conocimiento, ¿qué tienes con la historia americana de esos años que te atrae tanto? Pues es complicado buscarle el origen. Al final son pequeños hitos, pequeños no sé, como etapas en la vida en la que algo a lo que no das importancia al final acaba teniéndola porque bueno, pues lleva casi sin querer de una cosa a otra. Nosotros empezamos en el instituto, empezamos a jugar a rol casi por casualidad en la época de las famosas huelgas de educación secundaria que hubo a principios de a mitad de los 80. Yo entré en el instituto en el 84 y coincidí con amigos comunes, por ejemplo con Gonzalo, con Darío. Sí. Y en segundo de BUP hubo bastante movilización estudiantil ante la imposición del Plan Maraval. Fueron aquellas famosas manifestaciones que hubo en Madrid con la del cojo manteca, que se hizo muy famoso porque salía el tío pegando castañazos a unas farolas y a el Metro Banco de España rompiendo cosas y tal. Y descubrimos que después de la segunda manifestación nuestras ganas de movilización estaban bastante limitadas con nuestras pocas ganas de recibir porrazos. Entonces, pues ahí ya conocíamos los juegos de rol, pero bueno, pues decidimos que íbamos a pasar más tiempo en lugar de exponernos o de luchar de manera reivindicativa por nuestros derechos, que es algo que quizá deberíamos haber hecho más, pues nos íbamos a quedar en el bar del instituto jugando a rol. Y esto, que en principio fue una afición bueno, más o menos inofensiva y que nos permitía llenar huecos tanto en horas lectivas como ya fuera del instituto, se convirtió en una afición muy fuerte que llevamos muy dentro, ¿no? Nos dio bastante fuerte. Al principio jugábamos solo al Dungeons and Dragons, que era lo clásico, la famosa caja roja, que es lo primero que se editó en España, y luego posteriormente pues empezamos a jugar otros juegos que editaba sobre todo Jockey Internacional, que era la editorial más importante del país en aquella época, que editaban pues, desde la llamada de Cthulhu a Aquelarre, a Señor de los Anillos, o Star Wars, y poco a poco pues fue surgiendo en nosotros, sobre todo en Darío Pérez, que fue el que más se implicó, la posibilidad de crear un juego de rol basado en el oeste americano, que era una temática que estaba muy poco tocada. En los juegos de rol, muchos de ellos eran fantasía, ciencia ficción, también
algunos juegos con trasfondo histórico, pero no había ninguno centrado en el oeste. ¿Por algo sería? Bueno, pues por algo sería. Pero el caso es que... pero también ha pasado en el cine y luego sale Sin Perdón, sí, y es de las mejores películas de la historia. Entonces... Además, sí, es cierto es que en aquella época hubo una especie de revisitación del género. Sí. Empezaron a salir algunas películas como, bueno, como Sin Perdón o como Tombstone o como que parecían volver a traer el western, que era un género que olía un poco a rancio, sobre todo pensabas más en tus padres y en tus abuelos. Eso es. Bueno, pues no digo que se actualizara el género, pero sí es cierto que a nosotros nos atraía de siempre, porque creo que los clásicos del western son incontestables, sobre todo los de los autores clásicos como Howard Hawks o John Ford o Sturges o muchos otros, y nos dio por ahí. Empezamos a crear un juego de rol basado en esta ambientación, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos. Cuando Darío, que como digo fue el promotor y el creador fundamental de gran parte de las reglas, me propuso implicarme. Yo ya trabajaba en Telefónica porque me había sacado una posición, bueno, estábamos en la época de la universidad, hacemos un pequeño salto, saltamos del instituto a la universidad. Acababa de empezar la universidad y yo en el 91 me saqué unas oposiciones de carácter técnico para ser operador técnico de planta interna, que era básicamente informática y teleco. Y empecé a trabajar en julio y yo le dije, tengo mucho lío, mi vida está bastante completa, pero oye, yo te escribo el capítulo de los indios, porque es un tema que me interesaba muchísimo, los nativos americanos y su historia y sus penurias, por desgracia. Y eso que en principio iba a ser un capítulo, pues al final terminé implicándome bastante más y metiéndome en general más amplio. Al final montamos una pequeña SL entre 4 amigos, en Darío, que era el factotum, Gonzalo, Javi y yo. Pedimos un crédito de 1 millón de pesetas gracias al aval del padre de Javi en Banesto a un 18%, un interés absolutamente razonable. Porque claro, éramos unos pringaillos y tal. Claro. Y el caso es que nos buscamos un distribuidor, que luego nos salió Rana, pero nos aseguraba una distribución mínima, y el caso es que editamos Far West, que es este juego. Esta es la segunda edición con portada de Luis Rollo, que ya queda bueno, un poquito más curiosa. El padre de Darío fue imprescindible porque además de ayudarnos con contactos nos hizo unas ilustraciones de cabecera de capítulo maravillosas, y luego aparte, como él era diseñador, pues nos ayudó muchísimo en todos los aspectos técnicos. Bueno, Darío también lo había mamado. Escribíamos y dibujábamos. Esta ilustración, por ejemplo, es mía, y muchas, bueno, prácticamente todas las ilustraciones del libro son de Darío o mías. Esta también es mía, de Darío y mía, y luego las cabezas de capítulo, como digo, de Fabo, que era el padre de Darío. Y bueno, estuvimos súper entretenidos y lo disfrutamos un montón. Y no se vendió mal, curiosamente no se vendió mal el libro, y este fue el comienzo. Esto fue nuestro primer libro publicado, y a raíz de aquí pues me entró esa inquietud de la que hablabas y dije, oye, ¿y no habrá alguna editorial americana o estadounidense con algún libro que querrían ver en el mercado español? Y entonces, mientras mis socios con cierta lógica me decían, ¿tú qué quieres, comprar el Corte Inglés? Pues yo me dediqué a mandar cartas a editoriales extranjeras para ver si a alguien le podía interesar pues que sus libros estuvieran publicados en España. En aquella época, estamos hablando de una época en la que Internet estaba en pañales, en pañalísimos. Total. Y casi todas las comunicaciones eran por fax o por carta. Entonces yo me dediqué a escribir cartas a unos y a otros, a Talsorian, a Palladium, a pues editoriales del sector, GW, a White Wolf. Algunas de ellas respondieron, otras no, como era lógico. En el texto que yo les enviaba, les mandaba, era una especie de carta de presentación en inglés, y les mandaba un ejemplar de Far West para que vieran que éramos capaces de hacer un libro decente y bien editado. Y yo les decía al final, no mintiendo, pero sí omitiendo cierta información, que les mandábamos un ejemplar de nuestro último lanzamiento. Pasa que era el primer lanzamiento también, pero eso no tenían por qué saberlo. Claro. Y el caso es que R. Talsorian Games, que era la editorial de Cyberpunk, de Cyberpunk, pues respondieron, nos plantearon unas condiciones de publicación muy razonables para su libro, que fue nuestro siguiente gran lanzamiento, que fue el Cyberpunk, el juego de rol. Que
A la gente le sonará mucho porque han sacado un megajuego de ordenador y de consola en los últimos 2-3 años. La gente de Projekt Red, que es el estudio polaco que se hizo famoso con los juegos de Gerard de Rivia. El caso es que estoy extendiéndome demasiado, pero ese fue nuestro comienzo. Luego, bueno, pues también trabé contacto con Target Games, que es una editorial sueca que tenía un juego de rol de terror muy interesante, Cult, y nos metimos al cabo del tiempo en los juegos de cartas, que también tenían su... Bueno, en realidad publicamos el primer juego de cartas en español. Era una traducción de un juego sueco, que era de un Trooper, pero salimos en español incluso antes que Magic, aunque ya Magic en España se vendía muy bien en inglés. Y eso fue en su momento un logro, pero también fue un pequeño problema porque meterse en la edición de juegos de cartas implicaba ciertos gastos, y cuando todo iba bien era estupendo, pero si no vendías todo, los márgenes estaban muy justos, y ahí cometí errores incluso, porque al final me quedé como el capitán del Titanic, el último en el barco, con la banderita, y bueno, pues llegó un momento en el que la situación financiera éramos buenos editando, pero no éramos tan buenos haciendo cuentas. Pero sí es cierto que, bueno, esto es todo muy resumido, cuál fue nuestra trayectoria en M+D, nuestra pequeña editorial. Y bueno, pues la cosa duró hasta que duró. Ya a finales de los 90, pues por circunstancias que he mencionado hace un momentito, pues no dio para más, con lo cual hubo que buscar un cierre honorable, dejando pagado todo, y bueno, pues a raíz de los contactos que yo hice en mi época de editor, pues empecé a hacer mi trabajo de editor para otras editoriales, para la Factoría de Ideas. También traduje cosas para DeVir, como por ejemplo una edición que se sacó de Star Wars a raíz de la nueva trilogía, que hizo George Lucas, la segunda trilogía. Y bueno, pues seguía metido en el mundillo, pero en otras actividades. Y luego estar metido en ese mundillo, pues también me abrió la puerta al mundillo de los videojuegos, y eso es lo que me llevó. Estuve trabajando de traductor de videojuegos pues las siguientes 2 décadas o 2 décadas y media. ¿Cómo enfocas tú la traducción cuando no es literal, cuando no es fácil una traducción literal? ¿Cómo te enfrentas? Bueno, ¿hay ayuda? ¿Es cosa tuya y luego te lo revisan? No voy a caer en el tópico de la traducción es tradición, pero sí es cierto que toda traducción es interpretación. Hay buenas traducciones, hay diferentes traducciones y buenas traducciones de un mismo texto. Y hay que asumir que lo que tú estás plasmando es una versión posible de las varias que hay. Hay que evitar el error, y hay que evitar la arbitrariedad, y hay que evitar el desconocimiento, y para eso tienes que estudiar el texto de origen, entender de dónde viene, el entorno, el trasfondo, e intentar ofrecer una versión, porque siempre es una versión fiel. Pero lo de fiel lo utilizo, es un adjetivo que me resulta complicado utilizar, porque una buena traducción no tiene por qué ser exquisitamente fiel. La literalidad es un riesgo obvio. Entonces tienes que conocer el idioma de partida, tienes que conocer especialmente el idioma de destino, que es algo que no se considera tan importante y es fundamental. Tienes que redactar y tienes que hacer que el texto de destino sea legible para el lector de destino, que al fin y al cabo está más cerca de ti que incluso el escritor del texto original. Si tienes posibilidad, porque son autores vivos, trabajar de la mano del autor original, no siempre es posible, como es obvio, y entender que lo que tú estás ofreciendo es una posible versión, e intentar que sé que este es otro topicazo al que se recurre frecuentemente, que es ser lo más invisible que te sea posible. Claro. Un buen traductor debería ser un buen árbitro de fútbol, que no se acuerde nadie de él hasta que acabe el partido. Si eso sucede, si de repente estás leyendo un párrafo y dices, aquí están diciendo soldados de a pie y debería poner infantería, pues estás viendo el origen, estás viendo el inglés detrás de esa traducción. Eso
te saca de la lectura y te saca del párrafo. Te he puesto un ejemplo que a lo mejor en determinado contexto puede valer y la traducción es exquisita y no tiene por qué ser un error flagrante ni grave, pero si no te ven es lo ideal. Aún así, el traductor tiene que tomar muchas decisiones y eso dificulta esa invisibilidad que sería ideal. Pero bueno, esto es a grandes rasgos. No sé si, supongo que habrá algún especialista en teoría de la traducción que ahora mismo estará diciendo, madre mía, lo que está diciendo este señor, pero creo que no es mal resumen. Tiene toda la lógica. O sea, lo que has dicho, la literalidad, es que es verdad. Pero sobre todo yo lo que sí veía, recuerdo esa época, pues en esos años ya éramos muy amigos, que es el cariño y al final es tener la ganas de trabajar. Porque hay veces que ves películas o ves cosas que dices, Dios mío, que han traducido, ¿sabes? Entonces, a ti sí te veía esa preocupación de, pues mira, este término raro, pues me voy a pegar un rato buscando qué es. Entonces eso hace que la traducción se te vaya a mucho tiempo, tú cobras por palabra o por página, como sea, pero hay que echárselo. Bueno, lo malo es que el cariño a veces se pega con la realidad. Claro. Es decir, a veces no es práctico ser tan metódico. Ya. No es práctico o no es... Pero tienes que serlo, también te tiene que salir de dentro. Yo recuerdo con terror, y Patricia, mi mujer, mi pareja, recuerda ciertos libros con bastante terror, porque a lo mejor me he tirado 3 meses traduciendo un libro porque ese libro era una especie de... de herencia, o el estilo con el que se había escrito era heredero del que utilizó Thomas de Malory en La muerte de Arturo, y para ello, para verterlo adecuadamente en español, tienes que conocer qué se ha hecho con los libros de Thomas de Malory y cómo se han traído a nuestro idioma. Y eso implica un estudio profundo y además un estilo concreto. No puedes traértelo, no puedes traducirlo en español moderno. Tienes que respetar ciertas construcciones, tienes que respetar cierto uso de verbos, y eso fue duro, fue muy duro. Incluso fue una traducción que, es una traducción que es La vida Sira global de Galis, que era un libro menor dentro del ciclo artúrico, un libro relativamente moderno que escribió una autora que se llama Clemens Hausmann del siglo XIX, tirando de recursos previos, y fue muy complicado, pero por otro lado no podía hacerlo de otra manera. Y fue totalmente antieconómico, porque ese libro lo cobré bien, pero la hora de trabajo era absurdo. Y eso le pasa a casi cualquier traductor que se enfrenta a un texto con cierta exigencia. Yo ahora llevo mucho tiempo sin hacer traducción literaria, pero sí la disfruto porque soy lector, leo a veces en inglés, leo a veces, las más de las veces en español, y tengo mis traductores y mis traductoras preferidas, y me imagino las penurias y las penalidades y también las satisfacciones que les ha supuesto enfrentarse a determinados textos, y creo que tiene un mérito tremendo. Pues eso, cada vez que me topo con un libro de Regina López Muñoz, que es una grandísima traductora y por suerte también amiga, que además ella es capaz de traducir en varios idiomas, se maneja de maravilla en francés, en italiano, en inglés. Sí, lo de Regina es una locura absoluta. Y muchas otras traductoras y traductores que conozco. Es un talento sobrenatural. Yo, que me medio apaño en un solo idioma, pues lo que hacen ellos me parece una absoluta maravilla. Me cuesta asumirlo y entenderlo. Sí, esto me parece, y creo que viene bien como enlace con la siguiente pregunta, que es que tú, cuando te metes en algo, te metes de verdad. Yo creo que a mí también me pasa. Y si no te importa, quería recordar una anécdota que me impresionó mucho tuya en Nueva York. Tuvimos un viaje que, por cierto, es de los mejores viajes que he tenido en mi vida. Nos fuimos todos los amigos a Nueva York y nos fuimos a ver el Museo Americano de Historia Natural. El día de mi cumpleaños, por cierto. Pues no me acordaba. Era el 31 de agosto. En mi línea de recuerdos. Pero sí recuerdo que empezamos todos a ver el museo, que es impresionante e inmenso, y todos íbamos al ritmo más o menos normal de marcha en el museo,
y al ratito empezamos a decir, ¿dónde está Óscar? ¿Dónde está Óscar? Volvimos y estabas probablemente en la primera sala y nos dijiste ya, después de esperarte un rato, nos dijiste, oye, iros, que yo me voy a quedar aquí mirando tal. Y creo que me voy a quedar aquí un rato, fueron 6 horas y pico. Nosotros nos fuimos a Central Park, estuvimos dando una vuelta, luego ya nos llamaste y nos juntamos. Pero esto es, por eso es lo que te decía, que es el eje de esta entrevista, es tu afán de conocimiento. Entonces quería saber si hay algo de orden en ese caos que es tu cabeza en el conocimiento, tanto en la lectura como en los animales, o cómo lees, porque te sigo en Instagram y veo el orden de tus lecturas, veo cómics, veo novela, veo de todo. Es complicado, es complicado. Había una frase, bueno, es otro topicazo que parece que estoy tirando de citas y acabaré empalagando. No tiene nada que ver con el uso que con el uso que se le da a esta frase, pero en una obra de Terencio decía que nada de lo humano me es ajeno. En realidad, en la obra en la que lo utiliza no tiene nada que ver con el uso que nosotros le damos y que yo le voy a dar ahora. Pero sí, me cuesta poner límites. Si echamos un vistazo a estanterías que tenemos cerca, aparte de ver un montón de cómics, yo qué sé, pues tiramos por ahí y nos encontramos a una biografía de Ossi, un libro de Klosterman, a continuación una novela de Laura Fernández o la historia de Maestros del Doom, que cómo se crearon los videojuegos, o a continuación pues los libros de el Paris Review, las entrevistas a escritores, que es una locura estos 2 volúmenes que sacó Acantilado. Me interesan y me llaman la atención demasiadas cosas. Esto no tiene por qué ser malo, pero hay un problema que es la finitud del tiempo, o sea, las limitaciones obvias del tiempo que le puedes dedicar a leer. Pero ya te digo, o sea, me he cruzado con quizá esta curiosidad mal enfocada, me ha llevado a rozarme con muchas cosas que me han terminado interesando. Y a su vez me da pena no poder profundizar e ir más allá. Y también me da envidia la gente que es capaz de canalizar su atención y centrarse en algo y ser especialmente bueno en algo. Porque a mí me cuesta, me creo incapaz de ir allí. Gente que es especialista, aparte de tener una curiosidad amplia, pero luego ser capaz de concentrar su atención y ser especialmente bueno en ciertas cosas, como lo eres tú, por ejemplo, con el cine de animación o en otros aspectos, o como lo es gente que conocemos, yo sé, pues Miguel Ángel con el tema de la astronomía. Sí. Entonces, no sé, igual esta dispersión, que te sonará el término porque lo utilizamos en Boom con nuestro equipo de los concursos, los dispersos, es una especie de recurso para eludir responsabilidades. Lo de, mira, a mí no me pidas que haga algo de puta madre o algo maravillosamente bien porque yo estoy a 1000 cosas. Y mientras tanto me entretiene. Pero claro, es inabarcable. Por otro lado, me permite no estar al tanto de todo porque es materialmente imposible, pero sí rozarme con muchos saberes o con muchas materias o con muchos autores y muchas autoras que no conozco en profundidad, pero al menos llego hasta ellos, y con eso me tendré que contentar porque evidentemente el tiempo de nuestras vidas es finito. No me agobia saber que habrá muchas cosas pendientes cuando llegue mi último día. Pero mientras tanto, hasta que llegue ese día, pues intentaré seguir encontrándome con gente que me satisface. Bien porque han escrito cosas o bien porque me aporta algo en el aspecto personal. Claro. Sí, eso es lo que creo en la primera fase de tu intervención en concursos. Bueno, iba a explicarlo, pero no hace falta que explique, que eres, pues eso, recordman de Saber y Ganar, Pasapalabras, están en mis sitios, pero sí tengo la sensación de que mucha gente piensa que los concursantes sois profesionales, no que os dediquéis a eso, sino que es que os preparéis específicamente. En tu caso creo que fue al revés. En tu caso creo que es tal el conocimiento que hay en tu cabeza que eso es lo que te llevó naturalmente y un poco por casualidad a los concursos, pero si no me equivoco, en la primera etapa no te preparabas especialmente. Bueno, es que me he preparado 2 veces para un concurso. Uno, que fue en aquel invento que se llama Gran Quiz, que te proporcionaban, que era una base del concurso, que era que te daban 40.000 preguntas
y te ponías a estudiar si querías, porque yo me empecé a estudiar ya cuando estaba clasificado para la final, una vez que había pasado un tiempecillo. Sí. Y otro en pasapalabra porque el pasapalabra actual lo exige. Pero en el resto, en pasapalabra inicial, cuando estuve en el año 2000, o luego mis apariciones en Saber y Ganar, en otros concursos, o en Boom incluso, pues no me parecía práctico. Sí es cierto que mi acercamiento a los concursos fue como casi todos los concursantes, por curiosidad, porque somos espectadores y porque lo veíamos en casa, nos llamaba la atención esos formatos y finalmente decidíamos romper esa, no digo esa cuarta pared porque no es una cuarta pared, pero podía ser algo parecido y ver qué tal se nos daría en el plató de televisión. La mayoría de los concursos que me interesan tienen un carácter tan enciclopédico que incluso si hubiera tenido intención de prepararme, no creo que hubiera sido que fuera práctico hacerlo. Porque tiene un carácter, sobre todo Saber y Ganar o Boom, muy enciclopédico. Habrá gente que lo intente y que lo haga y que se ponga, yo que sé, a repasarse capitales del mundo o los ríos o cuestiones, yo que sé, los premios Oscar de los últimos años, pero no iba conmigo. No, prefería ir un poco a, no digo a lo suicida, pero sí con lo que esos temas que te has ido rozando en la vida y que te han ido interesando, y con eso ya desde casa yo veía que no me iba mal, que respondía a un número de preguntas razonable. Luego cambia la película cuando te ves ahí en el plató. Hay gente que reacciona o que funciona mejor y hay gente que a lo mejor le puede imponer un poco el entorno televisivo. A mí creo que me va la marcha y a mí me gusta, claro. Tengo una mezcla un poco extraña, porque por un lado soy competitivo y me gusta competir, y por otro lado tengo buen encaje, o sea, cuando pierdo, pues ¿qué se le va a hacer? Claro. Me concedo 2 segundos de caramba, o corcholis, o el equivalente en taco un poquito más contundente. Pero no me pareció nunca práctico ni vi que tuviera sentido prepararse para un concurso. Me parecía incluso un poco antitético, pero bueno, aunque luego el fondo de los concursos es una ganancia económica, que al fin y al cabo puede justificar una preparación, claro, como pasa en Pasapalabra. Pasapalabra lo pongo aparte porque es un concurso que con el tiempo se ha especializado mucho. Ha habido una especie de carrera en paralelo de especialización entre los concursantes y los guionistas. Los concursantes, a partir de cierto punto y con determinadas personas, sobre todo David Leo, que creo que fue el primero que sistematizó el estudio, utilizando bases de datos de Excel, o sea, tomando nota de las cosas que iban saliendo y haciendo unos archivos que luego, bueno, pues eran más o menos manejables y podían servir como una buena inspiración, una buena base de trabajo, y a partir de ahí fuimos todos los demás. Yo a esto me enganché hace relativamente poco, porque las veces que estuve, bueno, sobre todo en el año 2000, cuando Pasapalabra llegó a España, yo estuve 13 programas con Silvia Jato y aquello era muy de juguete, era muy de, bueno, pues el número de aciertos era muy inferior a las medias que se dan ahora. Y claro, iba sin ningún tipo de preparación en una época muy inocente, muy divertida, porque la base del concurso era la misma, tenías 2 acompañantes que eran famosos, y luego pues había elementos que eran muy similares a la mecánica actual, pero era más inocente. En la época de Telecinco ya la escalada de hostilidades fue aumentando, aunque yo cuando me llamaron, que fui 3 o 4 veces para especiales veraniegos, en los que estabas 1 o 2 días como mucho, pues iba a la aventura. Y claro, la aventura es que hacías un papel decente, pero no tenías mucho que hacer contra gente que iba bien preparada. Luego estuvimos en el Pasapalabra en familia con mi hermana Lucía y con mi mujer, con Patricia. Nos fue muy bien, estuvimos un día, nos llevamos el bote, pero cierto es que la dificultad de esas preguntas era inferior, era un programa más, como su propio nombre indicaba, más familiar. Aún así, mi hermana, que era la primera vez que estaba en un plato de televisión, lo hizo de maravilla, que era la que hizo la otra mitad del bote, y Patricia también en la fase inicial, se comportó como una titana. Y luego ya, en esta última etapa, claro, me tuve que meter en la vorágine, en ese proceloso y complicado mundo del estudio, dedicar muchas horas a una labor muy concreta. Pasapalabra lo permite, la labor es intensa y es muy difícil, pero sí es cierto
que casi todo el conocimiento que te exigen está localizado. Es una barbaridad, porque estamos hablando de miles y miles y miles de palabras. Mi base de datos de estudio al final contaba con más de 70.000 palabras, pero el 90% de lo que te exigían estaba en el diccionario de la RAE y en el María Moliner. E incluso se podía acotar un poco más, podías eliminar ciertas palabras, hay ciertas letras que no salen, y luego realmente las palabras, de las 25 palabras que te piden, 23 son de diccionario, que eso ya está un poco más acotado, y de esas 25 realmente las que exigen una respuesta especial son 4, luego puedes fallar cualquiera. Y hay preguntas de dificultad media alta que son puñeteras y que tienes que darle más vueltas, pero bueno, si eres metódico, puedes plantearte un estudio como lo hice yo en su momento, a principios de 2022, de manera, bueno, canalizando los esfuerzos e intentando aprovechar el tiempo que le podía dedicar, que no era todo, porque yo lo tenía que compatibilizar con mi trabajo, como lo he hecho siempre cada vez que iba a un concurso, intentando, pues eso, yo he concursado a pesar de trabajar y he trabajado a pesar de concursar. Yo me he vuelto, cuando estaba en Sar y Ganar, pues muchas veces, en lugar de quedarme a dormir allí, que era una posibilidad que te ofrecía Televisión Española en tiempos, pues tenía que coger el último avión o el último tren para llegar aquí a Madrid y ponerme a traducir, porque tenía una entrega de un libro, tenía una entrega de un videojuego que era inaplazable, y a mis clientes les daba igual que a mí me gustara salir por la tele o me entretuviera saliendo por la tele. Entonces nunca he aparcado nada en mi vida por concursar. Muchas veces pues siempre he tenido que encajarlo en el resto de aspectos de mi vida, ya fueran aspectos laborales o aspectos personales. Sí es cierto que en esta última época en Pasapalabra pues hubo un apartado, unos determinados meses que le pude dedicar en exclusiva, por circunstancias laborales y personales. Decidí tomarme un descanso y no supe descansar, y en lugar de descansar lo que hice fue meterme en esta vorágine loquísima. Sí, pero bueno, al menos no es la... Y una pregunta así un poco frívola, pero me pareció leer por ahí que Jordi Hurtado es un personaje que me parece una persona admirable. Y uno, si es tan buena persona como parece, y dos, creo que se toma chufla los memes que hay sobre él y sobre su edad y sobre que es inmortal y tal. Entonces, si sabes algo de esto y se puede contar, me encantaría. Sí, yo con Jordi ha hecho una cosa muy bien, bueno, ha hecho muchas cosas muy bien, porque por eso está en televisión desde el alba de los tiempos. Y eso es porque ha demostrado profesionalidad y capacidad en todos los proyectos en los que ha estado metido. Y creo que una de las cosas que ha hecho especialmente bien es asumir ese personaje. Habría gente del mundo de la televisión que a lo mejor le hubiera parecido mal que se le tratara como un meme ambulante en determinados momentos. Pero yo creo que, por un lado, ha dejado clarísimo, y yo creo que la imagen que tiene como presentador es impecable, de cara a todo espectador o a toda persona interesada en la televisión, y a la vez ha asumido con naturalidad esa coña con su edad y con su longevidad en televisión. Y bueno, la longevidad ahí está. Y luego, aparte, evidentemente, él se cuida y está impecable. Hombre, si ves un año a año de Jordi Hurtado, pues verás alguna sutil diferencia, alguna cana aquí o allá, pero asumir con naturalidad y con humor esa evolución es algo que habla muy bien de él. Y al hilo de esto, pues eso, tantos años y tantos cientos de programas te han llevado a conocer y a compartir plató, o luego en el trabajo, que ahora vamos a pasar ya a hablar del golf, pero la lista de gente con un talento descomunal con el que te has cruzado es impresionante. El otro día me decías que en su momento te reíste mucho con David Fernández en el Chiquili 4, por si alguien no cae, o con Sara Escudero, pero luego se estaba, pues eso, con Pau Gasol, con John Ram, con Schuster, con Carlos Hirschfeld. Entonces quería que me hablaras de eso, de algunos ejemplos de personas que te hayan impresionado y por qué. Pues bueno, primero, retomando el asunto de Jordi Hurtado, no quiero dejar de mencionar a dos personas que han sido muy importantes para mí.
simplemente sacando adelante su labor presentando Boom y presentando Pasapalabra, que son Juan Rabonet y Roberto Leal, porque me costaría, en el podio ese yo quitaría los escaloncitos y les pondría a los tres en el número 1. Claro. Cada uno en su papel y en su momento y en su lugar, pero conseguir aunar profesionalidad y cercanía es muy jodido. Sobre todo cuando esa cercanía te la demuestran desde el principio. Hay gente, por suerte, yo he tenido la enorme fortuna de poder alargarme y de poder disfrutar de su presencia durante bastante tiempo. En el caso de Jordi en diferentes etapas, en el caso de Juanra del tirón, año y medio casi estuvimos juntos, en el caso de Roberto pues casi 6 meses. Con lo cual es más fácil que alguien que está allí pues pueda disfrutar de su capacidad, de su profesionalidad, de su simpatía, pero es que ellos lo demuestran con la gente que entra y sale, o sea, gente que a lo mejor solo está un programa y eso es muy difícil y además no es una impostura, no es una máscara que se ponen para tratar bien, tratan bien a todo el mundo, tratan bien al público, tratan bien al concursante ocasional o tratan bien al concursante que se queda. Y luego, por suerte, el hecho de haber aguantado cerca de ellos durante más tiempo pues nos ha permitido trabar una relación más estrecha y bueno, pues yo creo que son los abrazos que nos damos de tarde en tarde cuando coincidimos aquí o allá, ya sea en la tele o fuera de la tele, pues creo que son bastante elocuentes y bastante significativos. Y luego lo que tú dices, la tele también te abre la puerta a conocer a gente que tú has admirado en muchos y en diferentes ámbitos y de repente te la pone delante. Pues han mencionado algunos, pues Jorge Garbajosa, que sabes que somos unos locos de baloncesto, pues tenerle al lado y contando batallitas de, oye, pues fíjate, en la final de Japón yo estaba aquí, estaba pendiente de, y él estaba metiendo esos triples que nos hicieron ganar, o yo que sé, María Esteve o Alicia Borrachero, o gente a la que admiras en todos los ámbitos. Luego mi trabajo en el mundo del golf como jefe de prensa, pues también, como dices, me ha permitido acercarme a gente de la que he sido fan. Sí es cierto que no se me podía notar porque yo estaba a otra cosa, yo estaba pues, presentando un acto en los que ellos eran importantes, como por ejemplo pues eso, en el caso de Pau Gasol, con el que he estado en el último mes, he estado un par de veces en un evento de su fundación, que están haciendo una labor espectacular, sobre todo luchando para evitar la obesidad infantil y para canalizar adecuadamente a los chavales para que se alimenten bien y para que tengan un futuro mejor, tanto en el plano físico como en el plano psicológico. O John Ram, con el que he estado en un montón de torneos, es el mejor jugador que ha dado el golf español en las últimas 2-3 décadas. José María Olazábal, que es una auténtica leyenda. Es que me considero afortunadísimo de haberme cruzado con todas estas personas, algunos en un entorno más lúdico, como puede ser un programa de televisión, y con otras en un entorno más profesional. Pero claro, que a mí me llegan a decir cuando yo tenía 15 años y estaba pendiente del Real Madrid, de si le ganaba al Bayern de Múnich en las semifinales de la Champions, que yo iba a compartir muchos ratos con gente como yo que sé, pues Santillana o Schuster, pues no me cabía en la cabeza. Y esto me lo ha dado pues esta extraña telaraña de relaciones que se ha trabado por mi trabajo o por los asuntos televisivos de los concursos. Así que puedo decir que, como dice mi mujer Patricia, quizás conozco a demasiada gente, pero yo estoy encantado de haber conocido a tanta gente, aunque evidentemente tampoco me puedo llamar a engaños. O sea, la relación con muchos de ellos es tangencial, pero luego es cierto que sí he trabado una relación un poco más estrecha con gente que ni me habría planteado en mi vida haberme cruzado con ellos. Claro. Antes de pasar al golf, quería hablar un poco de qué le pasa al cerebro, porque me lo he imaginado mucho cuando ganas tantísimo dinero como ganaste de golpe. Me imaginaba algo como las fases del duelo. O sea, una fase de joder, puedo vivir, sé que tú eres una persona muy prudente y muy normal,
Pero no sé si te ha pasado esto, que yo es lo que creo que me pasaría a mí, que es el decir, bueno, pues voy a gastar como un loco, o sea, normal, pero como un loco. Luego, no, voy a ser prudente, voy a guardar, tal. Entonces, ¿cómo fue este proceso para ti? Pues mira, ha pasado un año y pico, porque el bote se emitió en mayo de 2024. Y estamos, bueno, no sé si que reventamos el secreto, estamos en 2025. Avanzado 2025. Esto cuando lo edite va para arriba. Y todavía no le he dado demasiadas vueltas al asunto del dinero. Sobre todo sí ha habido una parte que necesariamente, un ejercicio que he tenido que hacer, que es un ejercicio básico. Yo he recibido este dinero. Para mí, ¿qué necesidades básicas tengo que cubrir? Pues X. Una de ellas, obvia, que es cumplir con mis obligaciones con Hacienda, con lo cual hay que reservar una parte de ese dinero para pagarlo este año. Además, hay una parte que ya pagué en el pasado junio, la segunda mitad o el 40% de lo que me toca aportar a Hacienda lo pagaré en noviembre, y con eso hay que contar, con lo cual ese dinero que potencialmente ya no es tuyo, o sea, que está en tus manos, pero va a dejar de estarlo, pues le tienes que intentar sacar algo de partido con algún... a mí no me gusta el tema de las inversiones, las especulaciones y los rollos patateros. No es que me den dolor de cabeza, pero sí el concepto en sí me resulta un poco ajeno. Sí. Pero por otro lado, tienes que intentar conservar ese pequeño patrimonio que has conseguido, con lo cual pues utilicé mis escasos conocimientos para que ese dinero que yo iba a dejar de estar en mis manos, pues que generara cierto rendimiento hasta el momento que me tocara pagar Hacienda. Y luego el resto del dinero ahí está. O sea, es decir, no he hecho ningún gasto, ningún dispendio excesivo, porque para mí es un seguro. Para mí es un seguro, y es un seguro también para mi familia, para lo que surja, cuando surja. Si surge la necesidad de, porque nos apetece en un futuro cambiarnos de piso, irnos a algún otro sitio, y podemos tirar de ese recurso que ha llegado de manera inopinada, pues se utilizará. Mientras tanto, pues está invertido de una manera relativamente sencilla y sin darle, después de un estudio profundo y acelerado, pero en unos productos que no son ninguna locura, ni me he metido en ningún jardín inasumible, pese a que Trump intenta ponernos nerviosos todos los días con sus declaraciones altisonantes, pero no hemos hecho ningún gasto llamativo. Sí es cierto que te da una libertad considerable en el día a día, que es antes, a lo mejor con tu ritmo de vida tenías que pensarte bien si en un mes hacías un gasto extra o dos gastos extras. Pues ahora mismo, si te apetece hacer algo, lo haces. También es cierto que además a nosotros nos ha pillado ya con cierta edad. Nos ha pillado con más de 50 años y la perspectiva cambia. A lo mejor con 20 estaría haciendo el cabra y me habría vuelto loco y me habría comprado a saber qué, o habría montado una editorial para intentar hacer lo que no conseguía hacer cuando montamos la nuestra. Y ahora mismo, pues mi angelito, por suerte, el que tengo en el hombro derecho, me está llevando más por el camino de la lógica y del sentido común. Pero mi vida no ha cambiado sustancialmente, ni en lo formal ni en lo estético. Creo que tú me conoces y mi día a día sigue siendo muy parecido al que era. Lo que hay detrás, pues supone un alivio, claro, supone un alivio grande, y también me permite pues ciertos pequeños lujos que para mí, esos pequeños lujos son grandes lujos, poder disfrutarlos con vosotros, con nuestra panda, con nuestra familia, y poder comprarme un libro sin tener que... Bueno, claro. Esto parece una exageración, sobre todo de tío, que has ganado 1 millón, no sé cuántas, y te estás diciendo que sí, ay Dios mío, me puedo comprar 10 libros seguidos. No, o sea, la escala es diferente, pero bueno, a grandes rasgos... Y sigue siendo la misma persona, es que y no creo que cambie sustancialmente. Bueno, pues sí, a lo mejor de repente pues te apetece irte a hacerte un viaje a Japón y estás 15 días o 3 semanas en lugar de una semana.
Claro. y no te lo planteas, pero no va a haber un cambio sustancial en mi vida porque no voy a cambiar, no voy a cambiar por lo que me ha pasado. Creo que no he cambiado, no sé, a lo mejor dentro de una semana me dices tú, oye, que eres un mentiroso, voy a tener que meter unos subtítulos con esto que has dicho, porque en realidad me has demostrado todo lo contrario. No, te conozco mucho y sé que no va a ser así, pero sí me daba curiosidad que te pasa por la cabeza cuando pasa algo tan gordo. Pues finalmente, antes de pasar al cuestionario, quería hablar un poco de golf, porque me genera mucha curiosidad, ya me lo has comentado alguna vez, pero sí ver más en profundidad qué hace un jefe de prensa, porque yo creía, hasta que empezaste tú en esto, que era un trabajo más fácil o tal, pero sí es un trabajo que lleva una coordinación y un trabajo, y no sé si tienes alguna noticia que puedas hablar de lo que estás haciendo, porque estás lo último en lo que estoy implicado, estoy metido, he estado trabajando en la presentación de la Ryder Cup, que se jugará en 2031 en Girona, en Camiral, que es un complejo que hay en Caldes de Malavella. Y va a ser la segunda vez que la Ryder Cup venga a España. La Ryder Cup, para quien no lo sepa, es el torneo más importante del mundo por equipos. Juega en Estados Unidos y Europa cada 2 años y se va alternando. Cada 2 años la sede va cambiando entre Europa y Estados Unidos. Este año se juega en Bethpage, que está en el estado de Nueva York. La próxima vez viene a Europa, a Dare Manor en Irlanda, y a continuación va a Minnesota, y en 2031 vuelve a España. En España ya se celebró en el 97, fue la primera vez que la Ryder Cup se celebraba en Europa continental, porque antes siempre se jugaba en las Islas Británicas, porque de hecho hace tiempo la competición no estaba abierta a europeos. Hasta el 79 solo jugaban miembros de las Islas Británicas contra Estados Unidos. A partir de ese año, sobre todo por la irrupción de Seve Ballesteros y de jugadores que vinieron a rebufo de Seve Ballesteros, muchos de ellos españoles, pues se abrió la competición. Y el circuito europeo y Ryder Cup Europe, que es la entidad que organiza la Ryder Cup, me pidieron que organizara la presentación y el anuncio oficial. Habría que llevar la noticia a todos los medios españoles y luego, aparte, realizar una ceremonia de carácter oficial en la sede. Entonces, pues ha sido una semana bastante intensas, porque tienes que conseguir que todo el mundo lo cuente. Esa es una de las labores que lleva a cabo el jefe de prensa, es transmitir y comunicar, y sobre todo asegurarte de que la información que transmites salga publicada y llegue a los medios más importantes o a todos los posibles. Y además ahora se abre mucho el abanico con la llegada de los medios digitales y de las redes sociales. Los medios tradicionales siguen siendo importantísimos y siguen siendo básicos. Las televisiones, las más importantes, pues la televisión española, el Grupo A3 Media, el Grupo Mediaset, luego las televisiones locales, y los medios generalistas, tanto no deportivos como no deportivos, pero tenemos ahí otros frentes abiertos en las redes sociales y en Internet. Luego hay otra labor asociada al jefe de prensa, que es una labor meramente protocolaria. Trato con instituciones, coordinación con instituciones, todas las instituciones que apoyan y patrocinan el evento. En este caso, por ejemplo, pues desde el Gobierno de España, el Consejo Superior de Deportes o la Generalitat, las diputaciones de Girona y de Barcelona, Barcelona Turismo, también Camiral, que son los que albergarán la competición en el 2031. Y luego, pues hay una labor más subterránea y que es igualmente importante, que es tener a toda esa gente surtida de la información adecuada, para que la puedan canalizar adecuadamente a través de sus distintos medios. No me quiero enrollar mucho, pero bueno, luego pues esto te permite pues también tratar con gente pues de la talla de Pau Gasol o de Joan Roca, que lo estuvimos en la mesa redonda posterior a la presentación, y es un gusto que se presten a este tipo de actividades y que apoyen
con su perfil tremendamente conocido internacional este tipo de eventos. En torneos en los que he participado, pues parecido. Y luego aparte tienes que generar información, claro. Ya no es solo que lo cuenten por sus medios, sino ponérselo fácil, ofrecerles pues una señal de vídeo bien realizada para que puedan extraer información y ponerla en sus informativos, o canalizarla a través de las redes sociales, o escribir una nota de prensa en los idiomas que sean pertinentes, en español, en catalán y en inglés, como en este caso, para ponérselo fácil. Si a un medio le das la labor avanzada, es más fácil que se hagan eco de la información que le estás proporcionando, siempre que sea evidentemente veraz y tenga sentido que la publiquen en sus medios. Entonces, bueno, pues hay que atender bastantes frentes. Es una labor intensa, pero muy divertida. A esto, bueno, no vamos a contar cómo llegué, porque es un poco también lo que hemos hablado al principio de mis caminos procelosos. Fue a raíz de una web que monté, luego mi tiempo en Movistar Golf presentando un programa de golf, y luego me fichó pues María García López Bachiller, que fue jefe de prensa del circuito europeo durante más de 40 años, para formar parte de su equipo, y cuando se jubiló pues decidió confiar en mí para heredar parte de sus atribuciones. Entonces también es algo a lo que he llegado casi de rebote, pero ha acabado siendo una parte muy importante de mi día a día. Sí, pero es algo importante que creo que nos ha pasado a los dos, que hay veces que de las mejores cosas que te pasan en la vida vienen por azar, pero vienen por azar después de un trabajazo de mucho tiempo. O sea, hay veces que tú puedes perseguir algo, dedicarte muchísimo a ello y que no salga, pero si no haces el trabajo, desde luego no llegas. Entonces, tú sí algo has hecho trabajar en tu vida. Sí. No. Bueno, pues quizá a veces te queda la duda de si los esfuerzos están bien canalizados o si me he pasado de frenada más de una vez. Porque cuando te metes en algo que te apasiona, siempre te queda ese pequeño resquemor o gran resquemor de si estás repartiendo bien tu tiempo. Por lo general los damnificados no se van a quejar, porque para eso son gente muy cercana y muy querida, como tu familia, tus amigos, pero pasado el tiempo siempre te queda esa duda de si has repartido bien el tiempo. Por mucho que por el camino hayas vivido experiencias estupendas y hayas disfrutado, y no me puedo quejar de en lo que yo he empleado el tiempo, porque en todo lo que he trabajado, ya sea como traductor o como jefe de prensa o cuando estuve en Movistar presentando Locos por el Golf, o en las labores en las que he desempeñado a lo largo de mi carrera, han sido cosas divertidas, y eso es mucho más de lo que puede decir mucha gente. Pero sí es cierto que a veces el tiempo no lo he canalizado de la manera adecuada, y esa es mi principal, bueno, no digo arrepentimiento, porque ya es tarde para arrepentirse cuando el tiempo ha pasado, pero sí una pequeña deuda que espero ahora poder compensar. La vida o yo o todo, o las circunstancias que me han llevado hasta aquí, ahora me ofrecen la oportunidad de compensar ese tiempo que he robado a mucha gente durante muchos años, porque estoy más disponible, tengo menos obligaciones, por mucho que tenga cierta facilidad para meterme en berenjenales uno detrás de otro. Total. Como acabamos de hablar con esto de la Raiders. Pero sí es cierto que tengo la posibilidad de ofrecerme y de estar más cerca de gente a la que quiero y que durante mucho tiempo no me ha exigido ni me ha requerido, porque veían que estaba centrado en asuntos importantes, muchos de ellos laborales, por ejemplo, cuando me centré en el estudio de pasapalabra, pues fue un año y medio muy intenso, que luego compatibilicé con el trabajo, pero bueno, tú lo sabes, de fin de semana de dónde está Óscar estudiando. Pero ¿qué hace estudiando si los de pasapalabra ni siquiera saben que existe? O bueno, sí saben que existe, pero no saben que está estudiando para ir a pasapalabra, pues porque en su momento decidí que ese era el camino. Entonces, bueno, pues si consigo compensaros en los años futuros
gracias al premio que he obtenido en Pasapalabra, pues para mí eso vale más que el dinero que figura en la cuenta del banco. Qué frase más pedante y más bonita ha quedado. No, pero ha quedado de la leche, ¿no? Sí, por nuestra parte estamos encantados porque sí, porque todos tenemos nuestros demonios en la cabeza y esto sin duda pues ayuda a mitigarlos. Pues para no quitarte mucho más tiempo, yo creo que podemos pasar al cuestionario. Venga. Como dije con Suso, es un cuestionario científicamente desarrollado con varias universidades, expertos mundiales, para conocer a una persona en 5 o 6 preguntas, porque en una entrevista tan corta pues no da tiempo. Así que nada, elige un menú perfecto. Mira, voy a mencionar algo que como poquísimo, pero que tengo muy asociado a mi familia, que son las gachas. Las gachas, una comida que bueno, ha hecho mi abuela, ha hecho mi abuelo, ha hecho mi madre, pero las como pues cada X años. Pero las gachas de pueblo, con harina de almorta y con su pancetita y su choricito frito, son una maravilla. Es una cosa sencillísima. Además, hay que comerla directamente de una buena sartén grande, con su panecito y mojando, y es una maravilla. ¿Beatles o Rolling Stones? Ostras. Pues mira, se supone que soy más rockero, o sea, debería ser más de Rolling, pero creo que me quedo con los Beatles. Sí. Bueno, pues va, 3-0 hasta ahora para los Beatles. Una película que te haya marcado. En este tipo de preguntas siempre respondo cada día con una diferente. Pero menciono bastante Muerte entre las flores, no siendo la mejor película de la historia, ni mucho menos, porque tendrá sus pegas y sus limitaciones, pero es una película que me llegó en su momento mucho. También es cierto que es una película que no es que fuera coyuntural, pero sí la vi en un momento que era la época de instituto, en la que estás descubriendo cine nuevo, aunque ya los Coen los tenía ya controlados de películas anteriores, y esta película me pareció maravillosa. Y el trabajo de Gabriel Byrne y de Marcia Gay Harden es exquisito, así que me quedo con ella. Sí, sí. Y Turturro. Peliculón. Sí, es verdad. Lo mismo, como es a lo que me dedico yo, una película de animación que te haya gustado mucho. Aquí ¿tradicional o 3D o lo que quieras? Da igual stop motion que 2D o 3D. Stop motion, ostras, aquí abrimos otro. Mira, no había pensado en stop motion, pero claro, estamos abriendo otro melón importante. Me voy a quedar con Miyazaki y toda su... Vale. Es que si nos ponemos a apartar... Lo permito. Sí. Vale. ¿Qué te comprarías, excluyendo casas y sitios para habitar, si no tuvieras ningún tipo de problema de dinero o de presupuesto? Un original llamativo, un original de algún artista que me encantara, un Sienkiewicz, un Sienkiewicz, un Rockwell. Pasa que claro, estamos hablando, si no tuviera problemas de dinero, estamos hablando de fantasía, ¿eh? O sea, si quieres el hombre de Vitruvio, pues sí, yo supongo que tiraría por el arte, un gran original, no sé si de un pintor o de un ilustrador o de un artista de cómic, pero porque se me ocurren muchos posibles objetivos, y de hecho algunos lo has mencionado, o sea que... Vale, perfecto. Una canción que tenga un significado especial para ti. En esto soy bastante pesado porque siempre recurro a Whitesnake, que es un poco mi grupo fetiche, que no es el mejor grupo del universo, ni mucho menos, pero lo tengo asociado a un momento particular. Me gusta su época hard rock, como herederos de Deep Purple, exactamente, e incluso los discos anteriores. El Ride and Willie me parece un discazo espectacular, y todo lo que vino después de la época de David Coverdale en Deep Purple, y luego ya la época más metalera con el disco 1987, la versión que hicieron del Here I Go Again me parece espectacular. Como bien sabes, intentamos remedarlos dentro de nuestras posibilidades. Sí. Y luego también, mira, voy a decir una cosa un poco rara. En la época de Pasapalabra, como me tiraba 1000 horas delante del ordenador en esta última época, me puse a escuchar mucha música instrumental, porque era música que no era invasiva.
me permitía estudiar y a la vez escuchaba cosas curiosas. Y me dio por el post-rock instrumental, por grupos, más son grupos muy divertidos porque tienen los nombres muy largos. Sí. Empiezan From Monument to Masses, Explosions in the Sky, As I Watch You From Afar, Collapse Under the Empire y tal. Y todos estos, 65 Days of Static, pues todos estos grupos tienen cosas muy chulas. Por ejemplo, From Monument to Masses tienen un tema que se llama Checksum, que es una maravilla. Y además tienen el trasfondo político de este grupo, que creo que desaparecido ya, se separaron hace tiempo, pues también me es bastante cercano. Y yo recomiendo a la gente que se pueda curiosear en este inframundo del rock, que se va a encontrar con cosas chulísimas. Mira, un grupo que tiene el nombre cortito, que son unos escoceses que también me gustan mucho, son Brontide. Ah, mira, esos no los tenía fichados. Sí, que sabes que yo también no hago mucha música hasta cuando quiero estar concentrado en el trabajo, pues Mogwai. Sí, Mogwai son buenísimos. Mira, Mogwai le encanta a un buen amigo, a Juan Carlos Galindo, que además de ser el tío que más sabe de novela negra en España, es periodista del País y ha escrito 2 novelas estupendas. La última, Muerte Privada, que está recién estrenadita, hace unos meses salió. Qué chulo. Vale, pues lo mismo con un libro. Aquí me cuesta bastante. Podríamos caer aquí. Sí, me cuesta bastante elegir y cada vez digo uno, pero mira, vamos a tirar de cómic, adiós Chunky Rice, que además este lo traduje yo hace bastante tiempo y tuve la suerte hace no mucho, hace unos meses, de encontrarme con el autor, con Craig Thompson, y me lo dedicó. Aquí muchas gracias, me dice Oscar, for translating our book. Y bueno, este autor, Craig Thompson, tiene obras maravillosas como Blankets, como Abibi, como Raíces de Ginseng, y creo que la gente que no se acerca al cómic porque piensa que no le llega o que es otro mundo, le recomiendo que cualquier obra de Craig Thompson se enfrente a ella, porque le va a resultar muy cercana, pese a estar protagonizada como Chunky Rice por una tortuguita y un ratoncito. Sí. Aún así llega muy dentro. Y luego, si nos vamos a literatura, mira, te menciono dos libros de mi negociado. Me preguntabas antes que por qué me llamaba la atención la historia del siglo XIX en Estados Unidos, y bueno, gran parte de la respuesta es que tiene mucho que ver con el Far West, con aquello que leí en su momento y que luego volcamos en nuestro juego de rol. Voy a mencionar el Lincoln de Gore Vidal, que es una novela histórica más o menos clásica, pese a que Gore Vidal se escapaba de esa clasificación. Esta novela es más o menos, por estructura, por manejo de personajes, no es muy marciana, para lo que es más en la línea de cosas como Juliano el Apóstata, que también escribió Gore Vidal, pero luego la llevo de la mano a otro libro de Lincoln que se llama Lincoln en el Bardo, de George Saunders, que es un narrador más moderno y que ofrece otro punto de vista de la guerra civil americana a través de la relación que tenía Lincoln con un hijo que falleció, con Tad, mientras él estaba en la Casa Blanca. Entonces aquí Tad está muerto pero está vivo. Entonces la estructura del libro es una locura maravillosa, porque mezcla noticias reales de aquella época con las vivencias de Lincoln, con las vivencias de los muertos de aquella época, entre los que está Tad, su hijo. Y George Saunders es un narrador excepcional. Perfecto. Y finalmente, una con enjundia, ¿qué es la felicidad para ti? Pues la felicidad. Pues me pongo el último en la cola, y la felicidad para mí es la felicidad de los míos y de la gente que tengo cerca. Pues Óscar, como siempre ha sido un verdadero placer hablar contigo y muchísimas gracias, tío.